Buenos días. Hoy, con mi grupo conformado por Dana Ortiz, Karen Bautista, Lady Buitrago y el que les habla José Ramírez, vamos a explicar sobre las habilidades sociales. Una pequeña introducción sobre estas es que una persona en el transcurso de su vida siempre va a desarrollar habilidades sociales que le van a ayudar a poder desempeñarse en sus hábitos laborales, familiares y sociales. Si una persona no llega, digamos, a desempeñarse en alguna de esas habilidades sociales, pues puede llegar al momento en que en una situación o contexto eh, no sepa transmitir su información y llegue a hacer esta información una información muy agresiva y transigente, provocando así que se transmita mal. La adquisición de habilidades sociales, yo planteo dos preguntas acá: ¿cuándo y cómo se adquieren? En la pregunta en cuándo se adquieren, pues no se tiene en sí una conclusión precisa debido a que hay habilidades sociales en unas personas que se adquieren mediante la primera etapa de la vida de uno, que sería la niñez, y hay habilidades sociales que se adquieren en una más tardía, que sería con la adultez. Así que mediante esto, pues como podemos concluir que en sí no hay una etapa concisa en la que una habilidad social se logre desarrollar, sino que es en el transcurso de la vida de una persona mediante la cual sea necesaria para la persona, se desarrollaría para esta. ¿Cómo se adquieren? Pues en estas habilidades sociales se logran adquirir mediante el aprendizaje observacional o el feedback, que también son, digamos, cosas que son de retroalimentación y de observar y de ir aprendiendo. Por último, tenemos el desarrollo de expectativas cognitivas, que es mediante desarrollo que se da produciendo mediante habilidades que por sí mismas se deben ir mejorando para no tener un déficit en esa habilidad, sino que ir mejorándolas para que en el momento en que se necesite dicha habilidad ya la tenga bien fortalecida. Factores de los comportamientos sociales inadecuados. Uno de estos factores inadecuados sería la ansiedad de una persona en el momento de interactuar. También estaría la baja valoración, que se puede decir que es una baja autoestima en la persona, que dificulta como si su interacción. Por, ul- por dos consiguientes, que sería la falta de motivación y la falta de interés al iniciar o mantener una conversación con otra persona, que se podría decir una interacción social. Al no estarse presentes, pues se puede derivar a que cuando el individuo tenga que estar en una conversación no sepa discriminar o no sepa adecuarse a la situación o contexto que se esté dando así una situación o una respuesta inefectiva. Al mismo tiempo, la persona no podría estar en sí segura de que si da una respuesta o un pensamiento que está en sí puede ser bien recibida o puede ser bien asertiva, debido a que no tuvo esa motivación y ese interés en mantener esa interacción social. Al mismo tiempo, todas estas, digamos, las anteriores, se podrían derivar en un aislamiento social, debido a que si no hay interés ni motivación en mantener una interacción social y al mismo tiempo se presenta una ansiedad y una baja autoestima en esto, en estas habilidades sociales, pues puede provocar que se dé un aislamiento social que se ve muy reflejado actualmente en la sociedad, y provocando esto, este aislamiento social, que se dé por sí mismo un miedo o una restricción a expresar lo adecuado, a pensar que si uno expresa el pensamiento que uno tiene, pues sea castigado por lo que uno piensa. Las habilidades sociales y en el contexto de la situación. Para el autor es imposible definir habilidad social, puesto que esta concepción de habilidad social está ligada al contexto cultural en el que nos encontremos. Esto quiere decir que, digamos que en cada cultura se tiene una percepción diferente a, pues, eh, las de otras culturas. También tienen, digamos que, unos patrones determinados, aparte de la cultura, como lo son, por ejemplo, el género, la edad, la clase social, el nivel educativo. Entonces, digamos que el contexto o la definición de habilidad social depende más que todo es de la cultura y el contexto en el que nos encontremos. Ok,
Para Furman, la humanidad, la subordinación y la tolerancia son más valoradas que la asertividad en muchas culturas, especialmente en el caso de las mujeres. Más aún, la falta de asertividad no es necesariamente un signo de insuficiencia o ansiedad, aunque a veces pueda serlo. Lo que quiere decir Furman es lo mismo, que bueno, en algunas culturas es más importante, digamos, que tener otras habilidades que pues necesariamente la, la asertividad, ¿verdad? Y que pues esto depende claramente del contexto y la cultura en el que estemos. Y que muchas veces pues la falta de asertividad puede ser causada por una insuficiencia o ansiedad, pero que pues esto pocas veces puede serlo, sino que es más bien como lo que la cultura nos ha impuesto a nosotros, por así decirlo. Ahora, para la fuente nos indica ciertos ejemplos en el que podemos ver esto. Por ejemplo, los asiáticos tienden a valorar más el silencio que, por ejemplo, nosotros los latinos. Por ejemplo, los árabes, digamos que para iniciar o entablar un tema de conversación tiene que haber siempre una relación estrecha. En cambio, para otras culturas, digamos que es más importante ir al punto de la situación. Asimismo, como digamos que los latinos siempre buscamos el contacto visual con la otra persona, los asiáticos no, entonces ellos tienen como a no mirar directamente a los ojos o a la persona. Los tipos de habilidades sociales. La SURUS nos habla de las principales clases de respuestas conductuales que abarcan las habilidades sociales. Dice que son 4 capacidades: pedir favores, decir no, hacer peticiones, expresar sentimientos positivos y negativos, por último, iniciar, mantener y terminar una conversación. También el autor nos habla de las dimensiones conductuales más aceptadas en la actualidad. El autor menciona algunas como escuchar. Para el autor es muy importante la habilidad social, escuchar, ya que si escuchamos al otro, entendemos su necesidad, su problema y así podemos ayudar, o simple el hecho de escucharlo. También nos habla de saludar, presentarse y despedirte. Nos habla de iniciar, mantener y finalizar una conversación. Es importante mantener una conversación y también finalizarla. No cortarla, no dar la espalda, sino siempre finalizar la conversación. También nos habla de hacer y rechazar peticiones. Si podemos hacer el favor, si podemos, si está dentro de nuestra capacidad, lo hacemos. Pero si no, muchas veces por pena decimos sí, cuando no queremos. Entonces ahí es donde se refiere a rechazar peticiones. Disculparse o admitir la ignorancia. Siempre se generan conflictos porque siempre se quiere tener la razón. Pero a veces es bueno decir, sí, me equivoqué. Defender los derechos. Negociar, expresar y defender las opiniones, incluido el desacuerdo. En esto se refiere a que si tú tienes el punto de vista, mantente en tu punto de vista. Si es cierto, pues digamos que si no estás entrando en la ignorancia como tal. Afrontar las críticas. Esto es muy importante. Todas las personas afrontamos críticas día a día. Y es importante saberlas afrontar. Hacer y recibir cumplidos. Formular y rechazar peticiones. Expresar amor, agrado y afecto. Expresar justificadamente molestia, desagrado o enfado. Entonces esto pues no ponerse bravo, no molestarse por, digamos, sin una justificación, sin una causa razonable, simplemente porque sí, ya. Siempre tener una razón. Si estoy molesto o si estoy de cierta manera es por tal razón, ¿sí? Pedir
cambio de conducta de otro. Es importante hablar. Es importante decirle al otro qué es lo que te molesta. Si no te gusta que te salude así, si no le gusta que te trate así. Todo este tipo de cosas es bueno hablarlo, comunicarse con el otro. Dirigirse a otros. Expresar y recibir emociones. Solucionar conflictos. Dar y recibir retroalimentaciones. Realizar una entrevista. Solicitar un trabajo. Hablar en público. Todas estas habilidades sociales son muy importantes para el ser humano. Nos ayudan a podernos expresar con el otro y hacernos entender de una manera más cordial. Bueno, pues muchas gracias. Las habilidades sociales y los profesionales de la salud. Bueno, cada vez es mayor la evidencia favorable que unas buenas relaciones entre profesionales y usuarios de los servicios de la salud contribuyen, entre otras cosas, el comportamiento preventivo y el grado de satisfacción de los usuarios del servicio de la salud. Las habilidades sociales y los profesionales. Bueno, la relación que se establece entre el PS y el paciente es trascendental y en todo el proceso asistencial. Y bueno, a pesar de la importancia demostrada en esta relación, se ha identificado notablemente deficiencias distribuidas a determinar comportamientos del PS y los efectos que les provoca. En la primera fase eh, es la recogida de información. Esto pues es escaso o inadecuado. Digamos, el comportamiento visual no requiere información verbal relevante, no da la oportunidad a los pacientes para que se expliquen a su manera y de igual manera también evitar indicar el paciente psicológico y socialmente de la enfermedad, no averiguar eh, percepciones erróneas del paciente, evitar comentarios sobre sus sentimientos. Esto básicamente es como tener una buena comunicación con el paciente, así el paciente se siente eh, conforme con su doctor y también se siente como bien atendido con su doctor. Y bueno, al informar, bueno, la relación que se establece. Y bueno, al informar, el dar información escasa, ausencia de explicaciones sobre causas, diagnósticos y tratamientos, es como destino de una vez, digamos. Esto quiere decir que al paciente decir sus síntomas, el doctor no debe en su preciso momento decirle, tiene esto y esto y esto, hasta no dar, hasta no hacer una serie de exámenes para concluir exactamente si es dicha enfermedad o no. Y en cuanto a la consecuencia general, inicio brusco de la entrevista, escasa duración y parqueada al ofrecer apoyo o tranquilizar. Las consecuencias presumiblemente asociadas a estas deficiencias van desde la incomprensión de las explicaciones recibidas, el olvido, la falta de participación, el incumplimiento de las prescripciones y la falta de adhesión y el abandono del tratamiento. Y bueno, en cambio el profesional y a la institución. Y bueno, al informar, y bueno, aquí van unas habilidades que la primera es habilidades orientadas a la realización de entrevistas. Lo que decía anteriormente es saber escuchar, saber formular preguntas, digamos, abiertas, cerradas, realizar reformularios y síntesis, reflejar los sentimientos y saber iniciar y concluir la entrevista. Porque pues para uno sentirse más cómodo en su cita médica o mientras lo está atendiendo su doctor. La habilidad para transmitir información y persuadir. Esto va dirigido fácilmente para los médicos de la salud y su recuerdo y su cumplimiento. El tercero, son las habilidades de negociación que exigen tener presentes determinados estrategias según las diferentes fases de esa negociación. Pues esto básicamente es enunciar los problemas, escuchar, definir el problema, formular alternativas, identificar expectativas irreales, paréntesis, conforme el acuerdo y el compromiso. Y pues esto lo dijeron tres, cinco, cinco actores, que es Costa y López en 1986, Borrell en 1989, Cornelius y Paire en 1998.